Bienvenido, Raza de Bronce, a tu canal Política MX4T. En tu sección ¿Por qué sucede? La lucha por la hegemonía siempre ha tenido que servirse de los instrumentos de comunicación que existen en la sociedad para poder convencer al pueblo sobre el proyecto de nación que se quiere constituir. Si nos remontamos al siglo XIX, sin duda, los periódicos eran fundamentales para comunicar pensamiento político, y además los periódicos desde un principio se volvieron partidarios de los proyectos de nación. Al mismo tiempo, los proyectos alternativos usaban la letra escrita para poder difundir las nuevas ideas. Esto permanece en la actualidad, pero se ha visto modificado por la presencia de una nueva tecnología que ha modificado sin duda la manera de comunicar, la rapidez en que los mensajes se transmiten y son asimilados por la población. Por otro lado, hay un concepto que me parece interesante, se llama la guerra multidimensional. Este concepto, traído de la geopolítica, nos dice que en la batalla o en la guerra por el poder, las clases dominantes y subordinadas van a tratar de utilizar todos los recursos tecnológicos que estén a su mano y que están puestos en marcha para la comunicación con la finalidad de difundir sus ideas. Es en este sentido, en ese contexto, que me gustaría analizar brevemente la importancia de las mañaneras del pueblo. Veamos sus antecedentes. Visto en retrospectiva, el hecho de la existencia de las mañaneras del pueblo se ve como una idea original y genial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sagacidad que lo caracteriza, se dio cuenta que era necesario ponerse en la palestra de la discusión pública para poder difundir su mensaje, su ideología y su proyecto de nación. Al darse bien cuenta del dominio apabullante de los grandes medios de comunicación, pensó e hizo bien en establecer un canal directo de comunicación del pueblo, y así fue como nacen las mañaneras. Al propio tiempo, el descrédito de los grandes medios de comunicación y el auge de las redes sociales se combinaron con esta postura para poder difundir de manera masiva el mensaje del presidente Manuel López Obrador. Al hacerlo, el presidente tuvo la capacidad de establecer la agenda de la discusión durante su sexenio, al mismo tiempo que utilizar la palestra para poder desenmascarar a lo que él llamaba una oposición moralmente derrotada. El cambio de gobierno y la transición que esto implica, pues la interrogante es saber si la nueva presidenta de la República tendría la capacidad comunicativa para poder sustituir en la tribuna a su predecesor. Con sorpresa, hemos visto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solamente se ha apropiado del cargo de presidenta de la República, sino que también se ha notado en su manera de comunicar. En la lucha mediática, ella retoma nuevamente la mañanera, pero le da un estilo, una estructura y una presencia de acuerdo a su personalidad y a su trayectoria política y, a mi juicio, también académica. Cuando observo la mañanera del pueblo, puedo percatarme desde un principio que, a diferencia de la mañanera de su antecesor, esta mañanera tiene una estructura mucho más notable. A cambio de las grandes digresiones y del poder omnímodo del presidente, que era capaz de responder todas las cuestiones de prácticamente todas las secretarías todo el tiempo, y que esto hacía realmente eclipsar totalmente la presencia de los miembros de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al darse cuenta que no tiene esta presencia, personalidad y de proyección única para sostener por ella misma la mañanera, se dio cuenta bien que habría que utilizar otras herramientas que, por un lado, permitieran el desarrollo de la comunicación y al mismo tiempo tener la capacidad de sustituir ese hueco enorme que estaba dejando el presidente de la República. Para este propósito, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha movilizado las herramientas que, a mi juicio, aprendió durante su formación académica y durante su ejercicio como profesora universitaria. Si nos damos cuenta, sin excepción, cada mañanera tiene una estructura que se asemeja a los planes de clase de un profesor universitario.
Primero, una pequeña introducción donde se presenta cuál es el tema importante que se va a ver el día de hoy. Segundo, se anuncia la estructura que va a tener el desarrollo de este tema. Y tercero, se abre la puerta para el cuestionamiento directo de los periodistas con la finalidad de aclarar ciertas dudas que suscita la exposición de ese tema o retomar dudas de asuntos importantes de la agenda nacional. Cuando el tema es importante, la doctora Sheinbaum posiciona ese tema en el centro y en el inicio de su mañanera del pueblo. Pero además, sabiendo que se trata de un trabajo en equipo y que pretende que este trabajo en equipo se vea también al exterior, y como ella no es una todóloga o una presidenta omnímoda que pueda sostener por sí sola la mañanera, pues decide invitar en cada mañanera algún secretario que va a exponer el tema importante de la mañanera y al mismo tiempo sostener o ayudarle a sostener a la doctora el desarrollo de la misma. Creo que esto ha sido muy eficaz, en el sentido que nos damos cuenta, sin lugar a dudas, que la doctora no solamente informa, sino que al propio tiempo se pretende ir acrecentando el nivel de comprensión de la agenda nacional y con ello el nivel de politización. Intervienen no solamente el conocimiento de la agenda nacional, de los grandes problemas, sino que al propio tiempo hay la oportunidad dentro de la mañanera de ver aspectos de la historia nacional, conocer algún personaje concreto que incluso, por ejemplo, puede darle nombre a un programa o una beca como la beca Cetina, y esto viene a abonar precisamente al hecho de cultivar la cultura política de la audiencia. Es por eso que, a mi juicio, la Mañanera del Pueblo se está convirtiendo en una verdadera pedagogía o didáctica política pronunciada por la Presidenta de la República y su equipo. Si contrastamos este proyecto y este ejercicio de comunicación en el debate público, de creación de ideología y de institucionalización comunicacional y simbólica de la hegemonía del actual gobierno, podemos ver estos elementos contrastan grandemente el discurso y la postura de los conservadores o de lo que hoy simplemente llamamos la oposición. En Atypical o en Latinos no podemos ver, lamentablemente, una estructura rigurosa, una comunicación que pretenda acrecentar la conciencia nacional o establecer de manera clara cuáles son los puntos nodales importantes de la agenda nacional. El contraste es muy notorio y favorece, sin lugar a duda, al actual gobierno. No obstante, a mi juicio, hay que señalar algunos defectos. El primero y más notable han sido algunos deslices involuntarios o voluntarios. Por ejemplo, aminorar, dejar pasar ciertas contradicciones, errores del actual gobierno. Minimizar incluso asuntos particulares como la llegada de los Yunes a Morena, o simplemente no darle la amplitud que merece el problema candente de la violencia y la inseguridad que vive y sigue viviendo actualmente ciertas regiones de nuestro territorio nacional. Otro aspecto de menor importancia, pero que sin duda también se filtra en la mañanera, es que la mayoría de los periodistas que entran le ponen los balones para que la presidenta remate. Son preguntas a modo y que se plegan de una manera irrestricta a la postura oficial. Ningún cuestionamiento importante, frontal, profundo, que merecería este intercambio entre los que podrían ser ciertos líderes de opinión del pueblo o los periodistas y la presidenta.
la mayoría son aplaudidores del sistema. No escuchamos más que excepcionalmente alguna voz crítica dentro de la mañanera, y pienso que este es un defecto fundamental, un vicio que la clase hegemónica, por tanto dominante, tiene o establece, hecho simple de tener una abrumadora mayoría y tener en sus manos el poder. Para concluir, por supuesto que es importante ver a las mañaneras del pueblo, escucharlas, reflexionarlas, analizarlas. Sin duda significan, como desde el sexenio pasado, un importante contrapeso frente al poderío de los medios masivos de comunicación. No obstante, corresponde a la escucha ir desarrollando no solamente su cultura política, sino al propio tiempo su sentido crítico, y ver los alcances y limitaciones de esta mañanera, observar cuando de manera voluntaria o involuntaria no se están profundizando o hablando de manera abierta y directa de ciertos problemas, a mi juicio, muy importantes y que requieren una atención rápida, y así formarse un criterio